Bueno, un poco la idea de la Cámara de Mendoza y la Federación es llevar un poco de claridad en todo esto que se fue dando en lo que es la norma fundamentalmente, en cuanto a decretos, uno modificatorio del otro, que afectan, digamos, al ejercicio de la farmacia, no solo en lo que hace a lo que es la receta digital en sí, sino a otro sinnúmero de cosas, como por ejemplo la venta por formato electrónico, la distribución, bueno, ya lo vamos a ir viendo. Hay un montón de detalles legales por un lado, aquí nos acompaña el doctor Carlos Soto, secretario legal y técnico de la Federación, porque mucho tiene que ver esta nueva normativa que entró, como ustedes saben, a partir del 1 de julio en un periodo de 180 días para que todos los sistemas se puedan adaptar a este nuevo régimen de receta digital y todo el impacto que tiene sobre el quehacer de la farmacia diaria, ¿no? Entonces, un poco vamos a empezar dándole el marco a esto, que son las distintas leyes y decretos y reglamentaciones que se fueron suscitando como para desembocar en esto, como para darle un marco y que tengamos, como les decía, no solamente la receta digital, sino hay unos cuantos factores como la venta libre fuera de la farmacia, la posibilidad que la droguería también atienda recetas. Hay un sinnúmero de cosas que junto con la receta digital nos gustaría que compartamos. Esto no es ninguna clase magistral, estamos compartiendo la información que tenemos y nuestro parecer de acuerdo a los contactos diarios con distintas organizaciones y con el mismo ministerio, hacia dónde va esto. Yo te dejaría, Carlos, para que arranques con lo que es el contexto, digamos. A ver. Sí, ahí está. Un poco como introducción era lo que les decía, esto, si bien del gobierno la iniciativa es tratar de modernizar, de llegar a una historia clínica digital que la hemos escuchado a través del tiempo y para donde va el mundo, la efectividad, como dice ahí, ¿no? de estas reformas va a depender de su correcta implementación y tanto de la adaptación de los profesionales, porque acá intervienen médicos, farmacéuticos, bioquímicos, bueno, todos los profesionales relacionados a salud y las instituciones que los involucran. Es fundamental tener en cuenta que sin una buena implementación va a ser bastante difícil que esto llegue a buen puerto. ¿Querés ir viendo por ahí? Sí, yo dentro de este marco general de contexto me parece importante aclarar algunas cuestiones. Hay cuestiones que son administrativas, podríamos decirle, que tienen que ver con los procesos de digitalización y la concentración de la información en algún lugar, que era una de las carencias, de las cosas que siempre la Argentina reclamaba, y como para poder armar los programas sanitarios adecuados. Y otra cosa es la legislación propiamente dicha, en los últimos 6 meses o desde la nueva aparición de la nueva administración del presidente Milei, ha generado algunas mezclas y ha generado también mucha inseguridad en base a cuáles son las normas que están vigentes y las normas que no están vigentes. Y esto, como bien decía César, trata de ser un conversatorio para tratar de ir encontrando cuáles son estas puntas, porque está todavía muy dinámico el tema legislativo, el tema de las normas en cuales apoyar estas resoluciones. Tanto es así que la semana pasada en la provincia de Mendoza, la Justicia Federal de Mendoza, obtuvo un fallo, tanto el colegio como farmacéuticos y la cooperativa farmacéutica, en donde pone una cautelar sobre muchas de estas normas que son por ende de no aplicación hasta que se resuelva la constitucionalidad o no de la norma, con lo cual, vuelvo a repetir, estamos sobre supuestos y hay cosas que sí van a avanzarse porque son propias quizás de acuerdos de parte, como puede ser la implementación de la receta digital,
y otras cosas que son como qué libros son los obligatorios, las modificaciones sobre lo que pueden o no hacer las droguerías. Hay cuestiones de esa naturaleza que están todavía discutidas en el ámbito judicial y que tenían que ver justamente con el decreto 7023, la reglamentación del 63. Ahora, para ordenar un poco esto, tenemos que decir que todo esto empieza con la ley 25649, que es la famosa ley de prescripción por genérico, es una norma bastante vieja, es una norma del año 2002. Esa norma lo que establecía era que la prescripción se debe hacer por el principio activo o la denominación internacional. Y siempre se permitió, y ahí ha sido una de las cuestiones muy discutidas, sobre ir y venir sobre la posibilidad de la sugerencia de marca. También ahí hay que decir que el que puede recomendar la marca siempre es el farmacéutico, es decir, que se puede dar en el ámbito de la farmacia. Acá hay un tema que es importante. Esta ley establecía que si no estaba el principio activo no, y estaba solo la marca comercial, no se podía prescribir. O sea, la receta no es válida como receta. Esta cuestión, ahora con la receta digital, adquiere una importancia relevante porque debería retrotraerse esa receta para que el prescriptor la vuelva a realizar de acuerdo a esta determinación. Si bien no le establece sanción al médico que no pone el IFA o el principio o la denominación internacional. Sí, César. Sí, no, y recordando, Carlos, lo que vos mismo me decías antes de empezar, que esto es una legislación nacional y que en salud cada provincia es autarca. Sí, exactamente. Ese es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta en este aquelarre que decíamos al principio de norma y cuáles están las vigentes y cuáles no están vigentes. También tenemos que tener en cuenta que muchas de estas cosas son derechos originarios de las provincias. El derecho de policía en los sanitarios eran derechos originarios de las provincias que no fueron delegadas a la nación. Esta no delegación trae aparejado que no se puedan aplicar las normas que saca la nación, salvo en los territorios nacionales. Cuando hablamos de territorios nacionales, estamos hablando de alguna estación de trenes, de algunos aeropuertos, de las universidades, que son los lugares donde hay legislación nacional. Después, cada provincia va a tener que adherir. Si bien es cierto que se estarían produciendo adhesiones, nosotros tenemos contadas 7 en principio, o tenemos comentarios de que habrían 7 provincias, pero no sabríamos muy bien cuáles, habrían adherido ya al decreto 70-2023, con lo cual ese es otro tema a tener que mirar y resolver rápidamente, digamos, porque cada uno va a tener que consultar un poco en su jurisdicción si ya el Ministerio de Salud o el gobierno provincial adhirió al decreto y se adhirió plenamente en qué término, y el otro tema es cómo lo reglamentó, porque acá también hemos llegado a ciertas cosas que los decretos reglamentarios están yendo más allá de las que establecían la propia norma original, con lo cual, por eso digo, el tema jurídico y el tema de la vigencia de la ley está bastante, confuso, al menos para usar este término. Sí, no sé, ¿qué más César de eso? No, un poco lo que explicaba Carlos, la ida y la vuelta de los distintos decretos. Y imagínense que el decreto 63, que es de este año, también empieza a incursionar sobre esto que le decía antes. Hay un mayor control se quiere hacer, o sea, la bioequivalencia, la biodisponibilidad. Ustedes bien saben que se hacen en muy pocos principios activos, los que tienen rango terapéutico muy estrecho, pero lo que recomienda acá para que realmente haya una bioequivalencia, profundizar sobre los estudios comparativos de las distintas presentaciones, ¿no? También está el tema... Pero, sí, eso es importante, sí, porque a la hora de la sustitución, el farmacéutico lo tendría que hacer contra un bioequivalente, ¿no es cierto? Entonces, pero como no hay, hoy por eso vos podés recomendar cualquier marca comercial, pero si esto se profundiza y van a haber más marcas, va a haber que tener en cuenta
a la hora de la dispensa que esté bioequivalente la prescripción de los principios activos. Sí, cosa que hoy no tenemos. No tenemos, entonces por eso va más sencillo. Digamos. Exacto. Ven que cada una de estas cosas que en la apariencia no tocan al quehacer de la farmacia, sí lo hacen. Ni hablar de lo que es esto de la venta de medicamentos de venta libre fuera de lo que es la oficina farmacéutica, y lo mismo con la disposición que después también se fue modificando de que las droguerías pueden atender recetas en forma directa. En el año 2020 sale esta ley, la 27553, a donde ya digamos, se estipula la creación de esta receta electrónica o digital, se decía, y las plataformas de teleasistencia, que es otro mundo que también va a influir sobre el quehacer de la farmacia, ¿sí? El desarrollo y la adecuación de todo eso son estos 180 días que se está tomando. Si ustedes, ya entrando más en lo que es receta digital pura, digamos que es a donde cuando vayamos a ver el decreto 345, que sería el último, el que modifica el 98, que ya profundiza eso, en un primer momento, estoy hablando de unos años atrás, imagínense que esta era del 2020, cuando se empieza a reglamentar esa ley que ya venía con el tema del advenimiento de la receta digital o electrónica, en el 23, el decreto 98 profundiza eso y dice que la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Salud, cosa que no lo decía la ley, quién iba a ser el Contralor, quién iba a ser la gobernanza de esto, y se empiezan a introducir distintos conceptos como es la licencia sanitaria federal. Yo lo que sugiero que hasta tanto no entremos en la parte del intercambio, preguntas y eso, cerremos los micrófonos para facilitar el audio. Gracias. Esto de la licencia sanitaria, a donde todos los profesionales que intervienen, conceptos como la licencia sanitaria federal, que es esto del registro de todos los profesionales integrantes de salud, esto de las prescripciones electrónicas y digitales, imagínense que en esto seguramente la mayoría de las provincias, pensamos nosotros, y por lo como se viene dando, se van a adherir, porque sería bastante problemático. Hay jurisdicciones que ustedes saben que cruzando la calle es un lado y otro. ¿Cómo tendrían validez recetas de un lado en otro? O sea, esto no es un sistema cuasi federal de lo de la receta digital, si bien el Ministerio aclaró que siempre la prioridad es la necesidad del paciente. En aquel caso, donde no haya conectividad, donde el médico no pueda acceder a un prescriptor digital, obviamente siempre el paciente tiene que tener posibilidad de tener su medicación a través de la receta papel, digamos, o como sea. Eso se encargó de aclararlo y en un principio, porque fue así, en un principio que entraba en rigor, digamos, esto del 1 de julio, se convirtió después de la reunión con los ministros de salud de cada provincia en un periodo de 180 días, llámese prórroga, llámese periodo de adaptación, como se quiera, para poder instrumentar lo de la receta digital, que es bastante difícil, digamos, de poder meterlo todo en una sola caja, digamos. Cuando, como les decía antes, cuando este proyecto nace, lo que se presumía era que iba a haber un prescriptor único o un reservorio único de recetas, porque esto, el funcionamiento es tal cual lo conocemos hoy con PAMI, digamos. PAMI tiene un prescriptor donde el médico de cabecera entra, hace sus prescripciones, la sube a la nube, que es un reservorio, y nosotros a través de nuestro sistema lo bajamos de esa nube a través del token o el código del afiliado, llámenle como sea. ¿Está bien? Todo eso que está incluido dentro
de este decreto y del 345, que es el que modifica a este, está, digamos, reglamentado en principio de cómo sería el formato de una receta digital, qué datos tendría que tener y sobre todo qué condiciones tiene que tener un prescriptor para ser aprobado por el Ministerio de Salud, llamémosle. ¿Está bien? No solo ese es el tema, sino que en muchos lugares, bueno, en casi todos, conviven las matrículas provinciales, nacionales, con lo cual también hay que hacer reformas en lo que es el CISA, digamos, que es a donde están registrados todos los profesionales, porque si no, ¿cómo identificaría un prescriptor que el que está prescribiendo realmente es un médico? Ahí entra toda la parte de la fiscalización sanitaria de cada provincia, a donde va a tener que validar ese expertise, el título del médico y en su defecto también del farmacéutico, porque acá habla de que se tiene que escribir todos los profesionales de la salud en lo que hace a la licencia sanitaria. O sea que esto gradualmente nos va a ir cambiando la vida en la farmacia. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, el duplicado de la receta de psicotrópico. Duplicado es algo que se hizo en papel, entonces hay que hacer otro para guardar uno en un lado y otro en el otro. El duplicado en el ambiente digital no existe. Está el registro del médico con su firma digital prescribiendo el psicotrópico correspondiente. El mero guardado de esa prescripción con esa firma digital ya me sirve como para llenar el libro que también sería electrónico. O sea, nos cambian conceptos básicos como por ejemplo el de receta. Receta, si bien no está implícito dentro de todo esto, porque se sigue hablando de la receta digital, en realidad es un conjunto de RP, de prescripciones. En este concepto, la receta era un papel que contenía, según normas administrativas, 2 medicamentos, 3, un tamaño grande, uno chico. Eso seguramente seguirá siendo normas de atención de determinado convenio. Pero esto de que sean 2 medicamentos o 3, deja de ser. ¿Y en qué nos afecta? Y por ejemplo, que podría haber una prescripción cuando en realidad se tokenice, que hoy no está hecho, RP por RP, el paciente podría llevarse un RP de una farmacia y otro de otra. Hoy en día, al estar incluido dentro de una receta, eso no se puede hacer, o sea, se hace pactando con el cliente de traérselo después o lo que sea, pero eso también, con el tiempo, va a afectar al quehacer diario de la farmacia. Esta presentación, después se la vamos a enviar, en realidad es una recopilación de leyes y decretos. Y este es el que nos ocupa hoy, que es el que realmente, como bien decía Carlos, es el que está, digamos, esquivando las impugnaciones, diría yo, porque esto de la obligatoriedad, como bien dice ahí, ¿ve? El decreto 345 modifica otro decreto, que es el 98, que es el que veíamos antes, sobre esa ley del 2020, que es el 27553. Parece un trabalengua, pero es lo que es. ¿Está bien? Este último decreto, que es reciente, habla de esta obligatoriedad de las recetas digitales, cómo tiene que ser el contenido de esa receta digital, cómo se va a identificar el medicamento, y ya están pensando en ver de qué manera, en los considerando, me parece que está, o no sé si está acá mismo, de cómo, para despapelizar totalmente, cómo se puede hacer para evitar el tema del troquel. O sea, fíjense que hoy en día la receta papel, como la conocíamos, lo que tenemos Cana, ya es una receta digital. La firma de puño y letra del médico con sello se transformó en una firma digital. ¿Sí? El aceptado o el conforme del afiliado se puede hacer con un bot tranquilamente hoy en día. Lo único que quedaría pendiente, que ya no están así porque ya hay soluciones que se han presentado, el tema del troquel, a donde uno tendría que poder sustituirlo tanto para conformar a lo que es la obra social como
el retiro del paciente. Eso ya está en vías de solución y lo que pensábamos algunos que esto iba a pasar en 2 o 3 años, fíjese que en el término ahora de 6 meses vamos a tener que poder adaptarnos a todo esto rápidamente. Dentro de todo lo que es ese sistema, estos 6 meses se van a identificar todas las plataformas, se van a homologar. Uno de los trabajos, como le decía Carlos hoy, es un conversatorio, es una exposición para dar lugar a las preguntas y a que cambiemos opiniones. Una de las cosas fundamentales es que de la misma manera que el sistema de farmacias que tenemos nos solucionó el tema de la receta digital en PAMI, lo va a tener que hacer con cada uno de los convenios que nosotros atendamos. ¿Sí? No hay otra manera que la farmacia, desde su software de gestión, pueda bajar una receta si no están vinculados de alguna manera. ¿Está bien? En eso se está trabajando, los software de farmacia están trabajando arduamente en todo este tipo de cosas porque, les vuelvo a decir, va a haber N cantidad de prescriptores, hoy en día me parece que hay 7, o 5, 6, 7 debe haber fácilmente, y va a haber más, porque seguramente que alguna otra prepaga también va a tener el suyo propio, y alguna obra provincial también, seguro también, y cada uno de esos prescriptores va a tener un reservorio. Una de las cosas que vemos también en el tiempo, esto no es información, es opinión ahora, es que gran parte de la validación que se hacía en la farmacia se va a pasar a hacer en el prescriptor mismo. O sea, sería muy lógico que, como pasa hoy en otras prepagas, cuando vos te atendés, el médico verifica que sos un afiliado activo o un beneficiario activo. Entonces, tranquilamente esa prescripción en el médico le puede decir, mire, esto le va a entrar en el Bademecum, no le va a entrar, tampoco se le puede limitar al profesional médico que deje de recetar algo que el paciente lo necesite, en base a que lo demás es un proceso administrativo, son 2 cosas distintas. Una cosa es que vos necesites un medicamento y otra cosa es que tu seguro de salud te lo cubra o no y en qué porcentaje. Eso seguramente va a pasar, pienso yo, con el tiempo y como viene pasando con alguna, de dotarlo al prescriptor de alguna inteligencia un poquito mayor, y solo va a quedar en la farmacia el tema de la entrega, la sustitución si hubo o no hubo, y el tema de los precios, y esto de terminar el ciclo trazable, digamos, de un tratamiento de que el paciente se lo llevó. Eso es lo que pensamos nosotros que, como se viene dando, se va a hacer. Esto que les decía, este decreto 345 habla de esa licencia sanitaria, la interoperabilidad de todo lo que sea prescripciones, prácticas, porque esto apunta a tener una historia clínica digital. ¿Sí? Lo mismo pasa con todo lo que es la parte de psicotrópicos, estupefacientes, todo eso está por verse de qué manera electrónicamente, y otra vez, como decía Carlos anteriormente, depende de la autarquía, digamos, de la provincia en adaptarlo en tal o cual y en la reglamentación que se produzca eso. Acuérdense que con la ley de prescripción por genérico hubo algunas provincias que lo tomaron y otras provincias que, por ejemplo, San Luis no aceptó el tema de la sugerencia de marca. No está permitido, de acuerdo a la legislación de la provincia de San Luis, que el médico pueda sugerir marca. Entonces, nuevamente, es muy importante que cada una de las entidades esté atenta a la adhesión o no de la provincia, y si hay una reglamentación, cuál es esta, porque no en todos lados va a ser lo mismo, digamos, para la farmacia. No, yo creo que es interesante agregar algo que establece que ese registro de recetaria electrónica que te pide una cantidad mínima de requisitos a tener en cuenta,
tiene que permitir también que quede registrada la sustitución y esa sustitución le es notificada al médico, que era una cuestión que antes no estaba, digamos, y tampoco está claro si es que el médico pudiera oponerse o no a esa sustitución que hace el farmacéutico o pudiera sugerir alguna cuestión. Pero es un tema que queda abierto ahí, digamos, y que lo menciona específicamente los textos legales que estamos analizando. Más o menos lo que pasa hoy, esto es bastante sencillo, lo van a entender rápidamente, pero no es más que esto. Cada una de las obras sociales prepagas que use un prescriptor que va a tener que estar registrado dentro y que cumpla con la normativa del Ministerio de Salud, va a poder hacer la prescripción, esa receta digital, como la llamamos, va a estar en un reservorio, en una nube. Hay requisitos para que esto contemple la Ley de Protección de Datos Personales y demás. Y este software de la farmacia se va a tener que comunicar, como lo hacemos hoy con PAMI, con otras prepagas y con otras obras sociales provinciales, para bajar esa receta, esa prescripción digital con su software y poder atenderlo. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros vemos. Puede haber varios reservorios. Una de las problemáticas es ese justamente, que es la farmacia con N obras sociales. Si hubiera, vamos a decir por el absurdo, tantos reservorios como obras sociales, es menudo lío el que tiene la programación de la farmacia para en cada caso ir a buscar recetas en lugares, ¿no? Yo pienso que eso se van a convertir por los requisitos que tienen esos reservorios de seguridad y estabilidad y protección, no van a ser tantos, pero bueno, en esto, como decíamos antes, hay muchas cosas por definirse, muchas cosas que van a tener que decantar en cuanto a cómo va a terminar siendo la operatividad de esto. Obviamente que cuando después nosotros bajemos esa prescripción, siempre va a haber una validación final, que es la que nos requiere la requisición del paciente, pero no mucho más que esto está claro todavía, en cuanto a que todavía se están inscribiendo plataformas de prescripción y los sistemas se están adecuando a todo esto nuevo sistema, digamos. Me gustaría que veamos las preguntas, que calculo que debe haber mucho, y ideas y cosas como para... Si me permitís, César, Sí. una última cosita antes de abrir la cuestión. Ahí queda por ver, digamos, las cuestiones de los libros digitales que debería llevar la farmacia y la seguridad y todo lo demás. Al todo esto transformarse en digital, como decía César, los libros también van a tener que buscar esa adecuación. Y otra cosa, hoy no hay un plazo establecido en ningún lado con respecto hacia el tiempo en que hay que guardar las recetas o las prescripciones. Ahora la legislación, el decreto estableció 3 años, digamos. Después, con respecto al tema de la droguería, lo que pueden hacer o no pueden hacer, con respecto a la cantidad de farmacéuticos, si 1 o 2 farmacias, eso está todo suspendido, con seguridad está suspendida su aplicación, ya sea por vía del amparo de SAFIP o por vía del amparo de Mendoza. Yo creo que se hace interesante, o sea, no tiene mucho sentido verlo hasta que no quede un poco más aclarado ese tema. Y el otro tema, que no es menor y que también está en un proceso de verificaciones, tiene que ver con la modificación del artículo 1 de un decreto de 7128 del año 68, que establecía el tema de la posibilidad del despacho realizado por los delivery o acordado con los pacientes. Esto es algo que el decreto 345 vino a modificar para cuando hablamos de justamente ventas acordadas por los canales electrónicos. Bueno, eso, digamos, es un tema que no está
reglamentado y no está llegado, no se ha llegado todavía al punto total de la reglamentación, y ahí también va a ser muy importante lo que cada jurisdicción logre con sus autoridades de aplicación para ejercer los poderes de policía respecto de ese tema. Me parecía que estos dos temas eran importantes agregar con respecto a qué pueden hacer las droguerías, y eso ha quedado todo suspendido, cantidad de farmacéuticos o de director técnico por establecimiento, y el tema de los canales electrónicos de venta de la farmacia. Me gustaría que nos den opiniones, consultas o estrategias para determinada o cual cosa. Digamos que una de las mayores preocupaciones que nos transmitían las farmacias es esto de cómo, si atiendo tal convenio y tiene tal prescriptor, cómo hago con eso es algo que vamos a tener que ir viendo, ya les vuelvo a decir, con el software de la farmacia, porque no le encuentro otra manera, a no ser que sea de poca rotación, siempre va a estar la posibilidad de ingresar a un sitio web, digamos, que no es lo que nos conviene a nosotros. Una consulta. En el caso que usted dijo de que uno de los inconvenientes sería que si le han prescrito 2 psicotrópicos y quiere comprar uno, después no podría comprar el otro. Pero en OSDE se puede hacer eso. O sea, en OSDE lo que se puede hacer es comprar un RP y mientras la receta no se venza, se puede comprar otro RP en otra farmacia o en otro momento. Tal cual, sí, eso es, bueno, porque por eso te decía yo que el futuro que vemos nosotros es que esto va a ser RP por RP. Ahora, cuando vos, para tener esta confidencialidad de datos que hay que tener, el paciente te tiene que dar un token para bajar esa receta, imagínate que tendría que ser un token para cada RP y no para cada receta, ¿se entiende? Es tecnología, pero obviamente que va para ahí esto, ¿sí? Es cierto. Hay que hacer una cuestión, ¿no? Estamos viendo el marco regulatorio de donde deberían quedar encuadrados todos los prescriptores y toda esta normativa. Hoy todavía hay muchas cosas que están hechas por vía convencional y antes que existieran estas normas, con lo cual va a haber una adaptación de todos esos convenios prestacionales y todas esas normas de atención hacia estos nuevos procesos para quedar encuadrados dentro de los aspectos legales. Una pregunta. Sí, desde a uno. Vamos, dale. ¿Voy yo? Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Noelia. Le hago una consulta. En el tema, o sea, dejarían de existir entonces lo que son números de receta, porque si uno va a retirar de una farmacia, un RP de una farmacia, después puede retirar de otra, dejarían de existir los números de receta y pasarían a existir los números de token por RP. Hoy por hoy no, vamos por partes. Hoy por hoy no. Hoy lo que es receta digital. La receta digital es como la conocemos, nada más que la digitalizaron, ¿está bien? Con un número. Lo que... Se cortó. Se cortó, César. Se ha quedado mudo, sí. No se escucha. A ver, vamos a esperar. Y generalizar el uso de la receta digital, imagínate la farmacia atendiendo como si fuera PAMI, como si fuera el convenio provincial, cuando viene receta digital, viste que en algunas provincias hay, en otras no, solamente la obligatoriedad de la receta digital, vos lo validás, sacás el voucher o la mini receta, como se llame, el que vos tengas tu programa de gestión, y eso es lo que vos le ponés los troqueles, le haces firmar al afiliado, y ya. Lo que se está tratando de hacer hoy por hoy es sacar la receta a papel y que todo sea digital. Hasta ahí vamos. Bien. En un futuro seguramente vendrá RP por RP, por eso son un futuro, ¿no? Bien. No, yo hablaba de futuro, no hablaba de hoy. Sí lo tengo entendido, claro. ese
de cómo es, de que hoy estamos dispensando por números de receta más que nada. Exactamente, exactamente. Tanto Asociado en... a un número de validación. Exactamente. Bien. Que es por el número de afiliados, lo validamos, o sea, tanto en PAMI, yo soy de Santiago del Estero, aquí la obra social, la provincial que se llama IOSE, lo hacemos a través del número de afiliados, todos manejamos por el número de afiliados. Sí, eso, bueno, eso lo tendríamos que ver porque hay algunas objeciones con respecto a eso, porque vos con el número de afiliado te podrías bajar de esa nube imaginaria donde están todas las recetas del afiliado. Y se supone que eso es una información confidencial del afiliado. Entonces, por eso te hablaba yo de que no solo con el número de afiliados, sino con un token para poder bajar la receta que vos quieras. Pero eso también es una evolución. Hoy por hoy, si vos ya tenés receta digital en la mayoría de tus convenios que atendés, no vas a notar tanto cambio, porque en realidad vas a ver menos recetas manuales, llamarle así. Pero después la operatoria es exactamente la misma en ese sentido. En la evolución de eso vamos a ver algunos cambios, pero más que nada es eso. Y todas estas otras cosas, como bien explicaba Carlos, de estos decretos y leyes, que si están alrededor de esto que quedó, de la receta digital, pero eso de lo del venta libre fuera de la farmacia, lo del farmacéutico y todo eso, bueno, hay que estar atento a todo ese tipo de cosas porque está todo ahí, está dentro del bolillero. Miguel Medio, me parece. ¿Cómo anda, don Miguel? ¿Cómo te va, César? Bien. César, escúchame, Sí. el tema de la obra social, ¿están mandando las normativas o están mandando lo que es validar las recetas? Son especiales, pueden ser diferentes, pero el fin es el mismo, que desaparezca el papel. Exactamente. Yo peleé durante mucho tiempo en salud pública de acá de Entre Ríos, porque todos los sistemas de farmacia te llevan una historia de los psicotrópicos. Entonces, a mí me molestaba, como vos sabés que me molestó siempre y que he votado mucho tiempo en todas estas cosas, el papel. El papel tiene que desaparecer. Entonces, la propuesta que yo hacía era que al fin del día el sistema te va a tirar todos los psicotrópicos que se vendieron. Entonces desaparece el libro que había que anotar el médico, que había que anotar todo, es una pérdida de tiempo impresionante. Y más en farmacia con mucho trabajo, eso yo lo sufrí. Entonces no hubo forma de entender. Los primeros que me trababan eran los colegios, que hacía falta el libro porque el libro tenía que estar firmado. Yo decía, pero si juntás todas las recetas del día, las abrochás y las acompañás con el ticket que te dio el sistema, un problema aparte de eso, ya está controlado. Sí. No es necesario anotar, porque tiene valor lo que se vendió en la computadora. Está bien. ¿Claro? Y el registro, fundamentalmente, de la dispensa del psicotrópico. Está asegurado. Exacto. Ahora, pero yo lo que acordate, te pregunto es, vos estás hablando de esto y las obras sociales también están hablando lo mismo. Sí, claro. Sí. A ver, a nosotros nos toca por añadidura, digamos. O sea, cuando el Sí, sí, seguro. En otra parte de la... Exactamente. Cuando él dice, claro, todo tiene que adecuarse. Cuando le dicen a los médicos, es decir, los prescriptores serían los médicos, ¿no? Cuando le dicen a los médicos, para llamarlo de alguna manera, vamos a poner la receta digital y esto que lo otro. La obra social dice, suponele, bueno, a partir de tal fecha yo no te acepto más recetas, todo eso te pega en la farmacia. O sea, sí, son normativas dentro de que era la diapositiva de la introducción, era todo trata de modernizar, como esto que vos decías del libro recetario, son todas cosas que pegan en el diario de la farmacia. Por eso estamos en este conversatorio tratando de ver. Lo que vos decís, Miguel, está perfecto, pero acordate que el Ministerio de Salud de Entre Ríos te va a tener que aceptar el libro ese
de recetario electrónico con un determinado formato. Calculo que sí, calculo que sí. Claro, Pero claro, perdimos años, perdimos tiempo. No, Por Dios. seguro, seguro, seguro. Yo que sí. acepto y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se va a hacer con las recetas por internet. Totalmente de acuerdo. Siempre lo estuve. Bien. No sé si... Es algo como esto que estamos hablando, 20 personas, 70 personas conectados con esto y como si tuviéramos una reunión en FACAF. Disculpen, buenas tardes a todos. Bueno, Yo les hago una consulta. ¿Cómo sí. sería el caso de aquellos lugares? Yo pertenezco a un distrito de San Rafael, una ciudad muy chiquita, donde va a costar mucho implementar esto de la receta electrónica, principalmente en aquellos pacientes que no tienen obra social. ¿Quién se va a hacer cargo de ese tipo de cosas? O sea, el Mira, Ministerio de Salud, lo que los digo- médicos no tienen en las salitas, en los centros Exacto, periféricos, exacto. sistema digital como para que a mí me lleguen esas recetas. Interpreto por lo que dijeron que va a ser en forma paralela también el formato papel, pero en algún momento Sí. esto se va a tener que solucionar y probablemente lleve mucho tiempo. Fíjate, esto es lo mismo que pasó, ¿te acordás? Bueno, no sé de qué tiempo, pero cuando nos empezaron a obligar a hacer validaciones en muchos lugares, y a lo primero nosotros pedimos prórroga en varias oportunidades, porque había muchos lugares donde no llegaba la internet, es toda una evolución, nunca va a ser el 100%. Yo calculo que como toda disposición, ellos apuntan a un Pareto. Si consiguen el 80% de la receta digital, ya van a tener una buena fuente de información. De acuerdo a lo que dijo el ministro, siempre, como te decía lo primero, la prioridad la tiene la prescripción del paciente y las necesidades del paciente. Si no hay manera de prescribirlo del medio electrónico, tendrás un papel y en esos casos será aceptado. Cuando es algo gubernamental o sin obra social, no hay problema porque no tenés a quién presentársela. El problema se va a suscitar en un lugar así, donde la obra social haya mandado una disposición que dice: yo te acepto solamente recetas digitales. Ahí sí nos influye, nos perjudica, porque primero que dejamos al paciente sin, y segundo es que si se lo damos no lo vamos a poder cobrar. Entonces, ese tipo de Claro, cosas, en ese caso no estaríamos respetando la salud del paciente. claro, bueno, por eso te digo que estuvo bien el ministro cuando dijo: no, primero va la salud y después lo que vayamos a implementar. Y acordate que esto es un proceso que ya dijeron que son 6 meses de adaptación, que no te sorprendas que lo prorroguen o lo que sea. Lo que sí, de todas esta avalanche de normas que nos explicó Carlos y que vimos ahí y que vamos a compartir a través de la página de FACAP, de todo eso, lo que nosotros vemos que vino para quedarse, y por eso le pusimos receta digital, es la receta digital. Bien. Posiblemente no se venda medicamento venta libre acá, los farmacéuticos, pero la receta digital, porque, como bien decía Miguel recién y todo, tiene un montón de beneficios, nos facilita un poco la vida también en la farmacia, de tener menos papeles y que sea la administración mucho más ágil. ¿Alguien Sí, más? sí. César, Acá en Corrientes, Dale, vamos por ahí. acá en Corrientes se utiliza para la obra social de la provincia la receta digital Claro, claro, sí. y se hace por la plataforma de un celular también. Bueno, eso es lo que me quedó de decirle. El médico posiblemente no tenga una computadora, pero seguro que va a tener un celular para poder hacer una prescripción. Y si después los sistemas se adaptan a poder bajar eso, estaría solucionado el tema. Pero va a ser gradual, y como pasó con todas las implementaciones de tecnología, me acuerdo que la primera vez al PAMI le pedimos prórroga porque no teníamos el parque de computadoras aptas para poder hacer eso. Eran, no sé, son viejos ya, pero AT, las máquinas, qué sé yo, teníamos Windows 95 o antes. No servía ninguna, César. No servía ninguna. No servía ninguna. Entonces fue todo un periodo de adaptación, primero en adaptar nuestros equipos. Acuérdense que siempre vimos
la inversión en tecnología como un gasto. Nosotros en la farmacia no lo vimos nunca como una inversión. Y hoy en día no se concibe una farmacia como tal que no tenga conectividad, porque la mayoría de los planes y la mayoría de las obras sociales se atienden a través de eso. Lo que tenemos algunos años, vemos que esto es una vuelta de tuerca más del avance de la tecnología sobre el quehacer de la farmacia. César, una pregunta. Sí. Susana, quería consultar si PAMI ya tiene decidido cómo y cuándo va a implementar la receta electrónica en planes especiales y pañales. Ellos ya la tienen implementada. Lo que están haciendo son las excepciones de dejar que en algunos lugares siga habiendo otro tipo de prescripción, pero en la realidad, justamente PAMI es la bandera insignia de esto, tiene todo. Perdón, pero PAMI para la parte oncológica no está cargada la receta en forma digital, la tiene que llevar el paciente en papel. Por lo menos yo soy de Mendoza y es así. Sí, claro. Igual que la de los claro. pañales tiene que estar en papel, no está. Yo interpreto que esa pregunta quiere decir si se puede bajar como se bajan las recetas comunes. Va a ser el camino que va a transcurrir. O sea, a ver, vuelta a lo mismo. No podemos hacer todo junto porque sería una revolución. Nosotros nos pararíamos de la vereda de enfrente y decir, no, tranquilo, tengo que hacer esto, aquello. Todos juntos no van a poder, ni ellos, ni nosotros, ni los sistemas. Lo que sí vayamos viendo, acuérdense, ustedes me hablan de eso, cuando empezaron a atender oncología, mandaban un fax. ¿Se acuerdan? Y era el mismo sistema. La evolución de ese sistema hizo que hoy en día le mandés escaneada la receta. Bueno, el próximo paso va a ser electrónico. Lo que pasa es que los controles en especial y las modalidades de contratación, vieron que hay convenio y hay licitación, hace que eso no esté ahora ya para hacerse, pero les puedo asegurar que en el prescriptor del médico, en PAMI puede dar un medicamento o un pañal, seguramente que sí. Es solo ponerlo. César, Sí. hola, buenas tardes. Disculpa, yo te explico. Si ellos Buenas, pueden cargar pañales en el sistema, la confusión viene a raíz de que nosotros no podemos verla como vemos en la web las recetas de medicamentos. Entonces mandan al afiliado diciendo nosotros ya la cargamos en el sistema, ya no tenemos que imprimir nada. Y nosotros en la farmacia no podemos ver absolutamente nada de pañales, solamente podemos ver medicamentos. Entonces genera un conflicto que tenemos que hablar hasta con la secretaria del médico porque no quieren imprimir recetas y nosotros sin la receta impresa, o sea, número de receta, no podemos autorizar absolutamente nada. Tal cual. Pero eso sabés que es adaptación de sistema. Por eso te decía, ya PAMI lo tiene. Que nosotros no los veamos es otra historia. Ahí es como debe tener una codificación distinta, algo así. Yo tuve con ese tema, una codificación distinta que el sistema de farmacias o no está contemplado dentro del mismo protocolo ADEFA, que es el que usa casi todos los software de farmacia, no te lo podés bajar. Pero es una cosa que se va a solucionar y la receta digital eso no te lo viene ni a empeorar ni a mejorar, digamos. En todo caso es un tema aparte que va a haber que ver con PAMI, que está bueno que me lo recuerde, yo ya me había olvidado de eso. Tenemos que ir por ese tema y seguramente... Y te introduzco una consultita así chiquitita, César. ¿Qué pasa si el paciente viene con la captura de pantalla que le da el médico en donde figura el número de receta y digamos, bueno, y él trae el carnet de afiliado? ¿Nosotros podemos validar sin necesidad de la receta física? Hoy por hoy sí, hoy por hoy sí. Hoy por hoy sí, porque si no, sé que se puede hacer. Es válido, digamos, si te hacen una auditoría y vos tenés la autorización firmada, todo por el paciente, pero no tenés la receta física, ¿te debitan o te pagan ese pañal? Se lo tendrían que pagar. Se lo tendrían que pagar si está validado por el sistema. Porque acordate que
nosotros no decimos cuál es el afiliado, ni cuántos, o sea, cuál es el afiliado que tiene el beneficio, ni cuántos pañales, ni de qué modelo. Eso te lo da PAMI. Si vos lo consultás por como sea y el validador te dice, sí, este afiliado tiene el beneficio y tiene tantos pañales, te lo van a tener que pagar. Encima, si tenés el conforme del afiliado, Con el número de validación. es fundamental. ¿Sí? No habría problema. Imagínate que están en una tendencia de tratar de llevar todo digital, no te van a exigir papeles. Lo que Muchísimas sí, gracias. Te lo pagan porque acá lo hacen la farmacia y presentan solamente el cupón. Porque el afiliado solamente una vez al mes retira el pañal. Entonces, una vez que la farmacia te la deja ver a la receta y vos la validás, ya no puede en otra farmacia retirarlo. No, eso claro, eso seguro, porque tiene control No, de eso consumo el seguro. Lo sistema. que pasa que es distinto, o sea, Está nosotros bien la seguíamos pregunta, Susana. exigiendo Sí, la sí. receta papel. Pero bueno, No, con esto, digamos, cambia. Hoy no, particularmente tuve un problema con un médico porque él decía, no, ya está cargado en el sistema de PAMI, yo le doy claro. el número de receta suficiente. Bueno, Bueno, lo no que sabía. tendríamos que profundizar, ya que estamos, y como es un conversatorio y se trata de solucionar un problema, ver dónde está el problema, porque si el médico lo cargó de la misma manera que cargó un medicamento, pero estoy razonando en voz alta con ustedes, y en nuestro sistema es capaz de detectar una receta, ¿por qué no un pañal? Debe haber un código, algo que, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Tendría que ser transparente. Sí se podría hacer, o sea, Disculpen, sí se puede validar las recetas, o sea, sí se podría validar la dispensa del pañal, porque No, eso si el sí. afiliado trae el número de receta, porque cuando nosotros validamos a través del sistema CIASFAR, entonces ahí te pide el número de afiliado y después te pide el número de receta. Eso. Si el afiliado trae, se puede o sea, se puede hacer la dispensa igual. Lo que pasa es que según las normativas, hasta que usted está diciendo esto, a nosotros siempre nos han exigido, nosotros pertenecemos a la Cámara, entonces desde ahí siempre nos han exigido el papel. Lo que sí nos han dejado de exigir, que anteriormente sí también tenían que traer los afiliados, es cuanto a la dispensa o a la entrega más que nada, de los suplementos nutricionales. Lo que hacían ellos era traer la receta en forma manual, papel, firmada electrónicamente igual traía firma y sello del médico, y se pedía la medicación, o sea, se pedían los suplementos nutricionales. Ahora ya no hace falta que traigan esa receta papel. Entonces, directamente subimos, y hay dos ventanitas dentro de lo que, digamos, de la plataforma para validar los ambulatorios, tenemos la opción de suplementos nutricionales y ahí podemos pedir la autorización de los suplementos. Sí, sí. Sí se podría hacer, digamos, así como decía recién una señora, que es cargar el número de afiliado y que el paciente traiga el número de receta, sí, no habría problema, porque es una sola entrega, no hay más. Entonces, o sea, no habría problema, pero según la normativa, para nosotros no estaba bien. Sí o sí tenían que traer el papel, o sea, la receta firmada y sellada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros en nuestra cadena ya venimos presentando solo el cupón con el ticket de pañales de PAMI Hace y no hemos rato. tenido ningún débito. No, exactamente. Lo venimos presentando así. No, eso es un prurito nuestro que alguna vez, no nuestro de FACAP, digamos en este caso, sino de cada una de las cámaras, en esto, como teníamos antiguamente, y mandarle todo por las dudas, ¿no? Mandarle esto, ¿no? Hoy en día, los sistemas, cuando ustedes dispensan medicamentos, seguramente no importa qué sistema, pero tiene un formato donde te vincula todo. Algunos lo llaman mini receta, otros te lo hacen voucher de validación, tiene todos los datos del afiliado, tiene el número de ticket, tiene todo. Hace rato que no es necesario mandar la receta, ni en pañales, ni en ambulatorio. Con el conforme y la validación, suficiente. Pero, bueno, perdón, sí, el caso, perdón, César, ¿en ambulatorio tampoco hace falta mandar la receta? O sea, si te traen la receta.
pero si Ah, la receta en PAMI, la receta manual en ya PAMI, está. no, Ya no está, ya existe, está. no Sí, sí, existe. sí, sí. Claro, Vos la buscás. Pero en Perdón, pañales, entonces lo único que quedaría la receta perdón. física es en planes especiales. Por ahora sí. Carlos ha levantado la mano y María. Perdón, farmacéuticas María Susana Un, Carrasco. un segundito, un segundito. No, pero levanté Para... la mano hace 20 minutos, pero el administrador está durmiendo ahí en No, no, Mendoza. no, no, no. Es la última, Carlito, en serio. Planes especiales es lo único que sigue con receta. Hasta donde yo sé, sí. Porque te vuelvo a Gracias, decir, Carlito, siga. Adelante, Carlos. Hay otro chico que también levantó. ¿Sabe qué? Estamos acá los que levantamos la mano porque entendemos que hay que levantar la mano y después hablar. Está muy Pero bien. el administrador está medio dormido. No sé si es como el jefe que duerme la siesta, pero está durmiendo la siesta, Donaldo. No quería interrumpir las exposiciones de los distintos participantes. Ya tuvimos discusión con ustedes, señor Carlos y María. Entonces, no, dale primero la palabra al señor que está, no lo conozco, pero María Federica Federica González, o en este caso. No, parece es un que amigo. Federico. Adelante. Mira, lo único que te quería preguntar, porque lo que estamos discutiendo acá es lo que estamos viviendo. Exacto. ¿Mm? Y acá el tema es que nos juntamos para ver lo que viene. Que digamos, no todos lo tenemos claro. Y yo creo que como vos tenés más conversaciones con la industria y con los otros jugadores, nosotros la semana pasada, ¿te acordás? Que tuvimos una charla de lo que eran los reservorios. Que un poco la cosa iba a pasar por ahí. E inclusive cuando teníamos una discusión, no me acuerdo si era con Julio, con Sandra, del tema de que cómo iban a hacer la gente, la señora que no entendía el WhatsApp, cómo iba a hacer con la receta. El tema era que la receta la señora no la iba a tener nunca, porque la prescripción salía del médico y iba directamente al reservorio. Bien. El reservorio asignaba. ¿Te acordás esa discusión? Sí, tal cual, claro. Y que, bueno, la puja de quiénes son los que se van a quedar con los reservorios, si es que van a haber N reservorios, como decís vos. En eso yo creo, con mi escaso conocimiento técnico, de que los sistemas claramente, si hay N reservorios, va a haber N formas de acceder a los mismos. Pero el problema no sería lo tecnológico, sino el problema sería la repartija, digamos. Es que en realidad, Carlos, es el convenio. Y déjame que te cuente algo. Mi hija es intérprete de una empresa peruana con sistemas norteamericanos. Y desde la semana pasada empezó a entrar en el área de médica. Bueno, hizo un curso extra y me estaba explicando cómo hacen. ¿Te acordás que yo te conté una nota del New York Times que por eso fue que me llamó la atención del reservorio? Que creo que esa es la discusión más fuerte. Y allá, cuando la llaman a la persona que no sabe hablar inglés y le explican, le dicen, su medicamento está en tal farmacia. Chau. No hay universalidad como acá, que vos vas a andar con el papelito o con el WhatsApp, con el celular. Es más, le asignan, según el barrio o la ciudad, le dicen, ¿usted qué tiene? Medicare, no sé qué sé yo, los otros sistemas de salud, y le dicen, usted está en tal barrio, bueno, usted tiene asignada tal farmacia. No, con esa farmacia no me llevo, pero hay a 3 cuadras otra que está dentro del sistema, porque si no está dentro del sistema, olvídate, no hay universalidad, vuelvo al tema. Y el paciente no ve la receta. El paciente se acerca a la farmacia y la farmacia tiene la receta que ya le mandó el médico. Es decir, ni siquiera este sistema vamos a buscar y vamos a revisar la transparencia, todo. O sea, te estoy contando la conversación que tuvimos el jueves con vos, miércoles o martes, no me acuerdo. Es así, Y cuando vine acá y me cuenta mi hija así como muy natural que así funciona, dije, puta, ese es el lugar grave donde vamos a terminar cayendo, digamos, la discusión de quiénes van a ser los que manejan los reservorios. Exacto. Y te agrego algo, Carlos, que es brillante eso, porque ese era el mensaje.
no miremos solamente la receta digital, hay un montón de cosas que está pasando que va a afectar la farmacia como la conocemos. Desde FACAP nos hemos preocupado por desarrollar nuestro propio prescriptor que funciona en alguna obra social por ahí, lo hemos registrado en el Ministerio de Salud, porque tal cual como dice Carlos, ese reservorio le va a dar entrada al que realmente quiera, digamos, ¿sí? Y el validador va a estar supeditado a poder comunicarse con ese reservorio. Cuando vos bajés la receta, si el validador no sabe la codificación que viene desde ahí, no va a poder validar nada, ¿se entiende? Entonces, esto es tan así. La universalidad con esto no se logra, lamentablemente, porque en realidad a vos te van a dar, de la misma manera que pasa hoy, qué sé yo, en la farmacia no tengo ORDE. Bueno, por más que vimos la receta de ORDE, hoy no la atendés, porque no tenés, supongo. Buenas tardes, Dardo, dale. Hola, buenas tardes, Hola. Dardo, dale, muchas gracias. Abrazo, gracias por la respuesta, Dardo. Perdón. ¿Alguien tiene el micrófono? Dardo Sí, Montorto sí. está. Mutealo. Aldo, ya. Ahí está. Pido disculpas, che. No pasa nada, no pasa nada. El tema es que vos, si estás habilitado a poder atender, dentro, lo mismo le va a pasar al médico. Fíjate que yo, averiguando con los otros jugadores de la industria, Preservar, Farmalina, etcétera, las mismas prepagas, o sea, la industria tiene un prescriptor, suponele, o esa prepaga tiene un prescriptor. Ese prescriptor va a estar habilitado para ciertos médicos y otros no, cuando hacen padrón de médico. Lo mismo pasa con la farmacia. Vos, por más sistema que tengas, si vos no podés atender ese convenio, no vas a poder acceder al reservorio. Lo que estoy totalmente de acuerdo, que el que maneje la información es una verdad de vereda, digamos, pero el que maneje la información maneja todo. Por eso la puja tan grande que hay por quién tiene esa información y quién la maneja. Y más allá, una vueltita más de tuerca. Lo que dijo Carlos, sí, a la pasada, van a estar sabiendo los que manejen esa información si vos sustituís o no sustituís y lo que vendés. Te cuento una cosita más. Yo quiero hacer una aclaración. Bueno, Susana ya me conoce, mi amiga, así que no quise desmerecer todo lo que estaban hablando. Pero este tema, que es un tema que todavía lo tenemos que seguir discutiendo y tratar de estar alerta para no quedar afuera, porque acá el punto parece que creemos que todavía vamos a estar como antes, de que todos van a estar y de que todos van a atender, y capaz que no es así. Y es muy importante de que nosotros tengamos claro esto que te estaba explicando yo y vos lo sabés perfectamente, y que muchos no saben todavía para dónde va a disparar, de quiénes son los que van a manejar los reservorios, cuál va a ser el criterio y hasta dónde quizás se pueda operar legislativamente hablando para que el concepto que tenemos nosotros acá en la Argentina, porque o sea, nosotros tenemos obras sociales sindicales cuando en Norteamérica no lo hay, ¿no es cierto? Tenemos obras sociales provinciales, tenemos PAMI, hasta que se desarme todo ese esquema y aparezca algún seguro de salud universal, ¿sí? Que ahí entonces la cosa sería más pareja. Quizás se puede llegar a frenar hasta legislativamente ese manejo que lo puedan hacer 2 o 3 nomás de los reservorios. Pero lo que voy es que tenemos que hacernos la idea de que eso es lo que viene. Y otra cosa respecto al reemplazo, vos sabés que a mi hija le hicieron hacer una capacitación de droga, qué cosa es loco. Y le explican, le dicen, mire que está tal reemplazo, un tal monodroga, porque tienen todo un glosario, por supuesto, y el paciente le dice ya en el teléfono, antes de ir a la farmacia, si va a aceptar o no. Sí, sí. O sea, ni siquiera esa discusión queda en el mostrador de la farmacia. No. Queda en la comunicación del sistema de salud al paciente de lo que la droga le llegó y cómo le llegó y cómo va a ser. O sea, una cosa de loco, pero bueno, no te digo que eso suceda acá ya en Argentina, pero puede llegar a pasar. Falta, y sí, tenemos que estar alerta a eso. Falta, si vamos por la tendencia mundial, falta. Y te faltó una cosita más. Todo eso lo hace muy fácil con la inteligencia artificial. Mauro, hace rato que tenés levantada la mano. Estás muteado.
Estás muteado, sacale el... No, ahora Ahora sí. yo no lo escucho. ¿Vos lo escuchás, Aldo? No, recién lo escuché, ahora no. Que mande la pregunta Bueno, por chat. Gisela, que le por escribo. chat, en todo caso, Mauro. Gisela, ¿tenés alguna pregunta? ¿Cómo les va? Buenas tardes. No, iba a preguntar, César, cómo tenemos así varias consultas de médicos de la zona, viste, que no saben cómo, entiendo que todo tiene que ver cómo adhiere la provincia a esto, pero ¿hay algún lugar donde ellos deban adherirse, donde existe algún lugar que los nuclee en cada una de las provincias o algo para elegir cuál es la plataforma o por dónde prescribir de acá en adelante? Mira, Bueno, ahí hay dos temas. Por un lado está que se está terminando de reglamentar cuál va a ser el tema de la matrícula federal, por decirlo de alguna manera, que es donde van a ir a estar todas las matrículas. Ahí aparece el otro tema que es el de las especializaciones, y ese no es un tema menor con respecto a la prescripción, porque según la especialidad vas a poder o no prescribir ciertas y determinadas drogas, como por ejemplo odontólogos, psicólogos, psiquiatras, que pueden o no pueden ciertas determinadas drogas. Teóricamente, eso, o lo que se pretende es que esa plataforma de prestadores federales pueda bloquear esas cuestiones y directamente no puedan prescribir lo que no puedan prescribir. Ahora, todavía no está claro quién va a dar esa especialización, quién va a acreditar la especialización y cómo va a ser esa inscripción en esa matrícula general. Las provincias están adhiriendo, estarían pasando todos los datos de sus matrículas, pero no está claro en qué términos ni con qué niveles ni cuál es la dirección. Se crea un registro, pero no sabemos si está creado o no. Se crea un registro de cuestiones digitales y están generándose ahí los prescriptores. Pero, digamos, faltan definiciones y yo creo que estas definiciones son los que han estirado en 180 días más la aplicabilidad de este sistema. O sea que no hay nada concreto todavía donde los médicos y donde los farmacéuticos, bioquímicos, odontólogos y todo lo demás tengan que registrarse. Te doy un caso práctico, Gisela. Cuando nosotros, viste que yo te dije que en algunos lugares tenemos implementado prescriptor. Cuando para dar de alta esos prescriptores, nosotros le tenemos que dar paso a lo que es fiscalización sanitaria, que es la que garantiza, tiene el padrón de médicos de su provincia y dice todos estos están matriculados, o si hay colegios o hay círculos médicos, yo calculo que va por ahí. Y seguramente, de la misma manera que hicieron el trámite o la gestión en PAMI para tener su usuario y clave y poder ser prescriptores de PAMI, lo tendrán que hacer con cada una de las dos obras sociales. ¿Alguien Bueno, más? gracias. No, de nada. Eugenia, ¿quería hacer una pregunta? Sí, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? No, la pregunta, no es la pregunta, sino que las farmacias están, o sea, ya tienen el sistema PAMI y eso les facilita el futuro, y eso es importante, pero lo que necesitamos es más por parte de FACAT que nos comenten o nos manden lo que ya es fehaciente, porque por ahí, viste, te preguntan o quieren saber o tienen dudas, y bueno, la población, por supuesto, en los medios lo han hecho como algo que ya es ya mismo, entonces realmente eso ha causado bastante preocupación, porque piensan que no los vamos a poder atender más, o que aquí que la obra social esté habilitada o se inscriba, o los médicos. Entonces, yo lo que les pido a FACAT, lo que más información nos pueda enviar, que sea fehaciente. Entonces, así Está bien, ya cuando... y es un poco la idea de esto, María Eugenia, y como te decía, la presentación de todo lo que es la normativa y eso, y un resumen de dónde estamos parados, se le va a mandar a todos. Pero un César. poco por la necesidad que vos expresás, que es cierto lo que vos decís, por eso es que estamos 80 y pico son en la reunión, en el conversatorio. No, Sí, realmente
Es un tema que ahora está en boga en todos los medios periodísticos y por ahí dicen cosas que realmente ni son ni crean inseguridad en los pacientes. Entonces, yo creo que las farmacias tienen que estar preparadas con lo que más o menos ya es seguro que se va a hacer y bueno, para darle esa tranquilidad al paciente de que no se van a quedar ni sin el medicamento ni No, que su seguro, obra eso social. seguro. Está bien. Bueno, esa era mi gran duda. Gracias. Perdón que tome la palabra un minuto, pero aprovecho el comentario de María Eugenia. Aquí en la provincia de Mendoza nosotros tenemos una ley reciente, si se quiere, donde en definitiva conviven los distintos tipos de receta, ¿no es cierto? La digital, la electrónica y el formato papel. La ley está en proceso seguramente de reglamentación aún y de algunas otras disposiciones operativas que el gobierno tiene que terminar de aunar algunos criterios y la comunicará. Pero le digo esto a María Eugenia porque en la provincia esta ley es ley, está vigente y bueno, vamos a esperar un poco esta reglamentación, pero en definitiva el afiliado puede ir con un RP bajo las 3 modalidades al despacho del medicamento en el establecimiento, ¿sí? Digo esto porque a nivel nacional pasa esto que dice bien María Eugenia, que los canales informativos es como que la única receta es la receta digital y esto empieza ahora y se termina en el mes de diciembre. Bueno, cada provincia sobre esto tiene su propia reglamentación, como bien decían César y Carlos con anterioridad. En Mendoza pasa esto, María Eugenia, ¿sí? Sí, completando lo que dice Sergio, creo que es lo que hace difícil tener un solo mensaje, Eugenio, porque cada jurisdicción tiene su particularidad y hace muy difícil poder establecer, ¿cómo podríamos decir?, principios únicos y universales para este tema, porque estamos en este proceso de transformación que hace difícil poder dar con seguridad respuestas. ¿Hay alguien que anda diciendo hola? ¿Me escuchamos? Hola, perdón, César, ahí Sí. pude arreglar el micrófono. Ahí ¿Qué está. tal, Mauro? Es mi nombre. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Soy de Buenos Aires, Bahía Blanca, ciudad de Buenos Aires. Y en relación a lo que comentaba Carlos hace un rato de los reservorios, tengo dos consultas. Una que tiene que ver con si toda esta digitalización de a futuro va a ser también para la facturación, porque no es un tema menor, digamos, cómo después vamos a proceder la parte de facturación, no la dispensa. Un archivo. Y lo que creo que está determinando un poco la situación es Pharmatach como reservorio, te diría casi único, dado que está avalado por los grandes actores de la industria, Roemer, Bagó, Elea, etc. Y que termina siendo, ya hoy existen, por lo menos en provincia de Buenos Aires, hay varios chatbots donde están todos ofreciendo sistemas para que redirigir las recetas a las farmacias que por geolocalización, pero yo tengo la conclusión, 2 preguntas. Una es la parte de facturación, si se va a hacer digital también, completamente en algún momento. Y la otra es cómo nos vamos a parar frente a este sistema de que vamos a estar dependiendo de que de una plataforma nos geolocalice o nos envíe a las farmacias al paciente. El paciente va a cargar una receta y si no creen que puede terminar en que la farmacia va a ser un mero lugar de dispensa, donde la droguería va a enviar un paquete cerrado, dado lo que cargó el afiliado, la receta que cargó, un paquete cerrado a la farmacia, caso hoy es GPS o algunas otras plataformas, y no ven que va a correr el peligro de que terminemos en eso. Sí, obviamente los peligros existen y yo calculo que acá vamos a tener un montón de opiniones similares a la tuya o discordantes, pero hay un tema fundamental. Pharmatach no es receta digital, ¿sí? Pharmatach es después, cuando viene el paciente a comprártela. Los reservorios están atados sí o sí al prescriptor, y Pharmatach no es un prescriptor.
que después se termine uniendo todo en un solo hilo conductor, Claro. es un supuesto que es válido, pero es un supuesto. Hoy por hoy, Pharmatach es la solución, como vos bien decís, que nos ofrece la industria, por decirlo de alguna manera, para tener unificado lo que es la venta por el canal electrónico. ¿Está bien? No es un reservorio, no van a estar las recetas ahí hoy. ¿Tá? No está pensado, por lo menos no tiene un vínculo, porque ya hoy en día los prescriptores que existen, ya existen. PAMI tiene su reservorio, su Medical tiene el suyo, Oste tiene el suyo, y no, ninguno pasa por ninguna aplicación de esta. En un futuro, y lo charlamos, siempre que, y esto es sentido común nomás, si nosotros estamos parados en la farmacia viendo cómo la hacemos sustentable, y tenés a alguien que te dice cómo vender, cómo comprar, a quién vender, y bueno, les dejo la inquietud como para que, obviamente que si como sector no hacemos algo, De una mamusca. claro, cualquier cosa que venga de afuera no creo que piense realmente en la problemática de la farmacia. O sea, ni les quito ni les saco. Puede llegar a ser, por eso te decía que desde la federación siempre nos preocupamos por tratar de tener nuestras propias validaciones. Validamos más de 20 convenios con tecnología propia. No serán los más importantes, pero los tenemos. Tenemos prescriptores. Me parece que, y esto lo digo y ya lo hemos conversado entre todos en los consejos, si nosotros seguimos pensando las entidades intermedias como las tenemos hasta hoy, estamos perdidos ya de movida, porque si ustedes miran, como yo miro en la federación, lo que veo entre los escritorios de los trabajadores son cajas con recetas. Bueno, esas cajas no van a estar más. Los archivos van a pasar a través de canales digitales. ¿Qué queda por hacer? Poco queda por hacer. ¿Se entiende? Esa transformación, toda esta transformación que ha sufrido la farmacia, en el concepto de que la entidad intermedia está para defenderla, protegerla y hacerla lo más sustentable posible, también va a tener que preocuparse porque si seguimos administrando lo que estamos administrando, papelitos que van y que vienen, no hay mucho futuro. Eso es un pensamiento que me hago cargo yo, César Barral. Puede que alguno no piense lo mismo desde la Cámara, desde la Federación. Mi pensamiento, y de acuerdo a la evolución que ha tenido esto, y me ha tocado desde que la nota de crédito era de papel y venían en resma y había que separarla por farmacia, hasta hoy, que es totalmente digital, la evolución de esto es que todo sea digital. Como bien dice Mauro, nuestras presentaciones van a ser digitales y seguramente los pagos, que ya son, también van a ser digitales y no necesariamente van a tener que pasar por todas las estaciones que pasa hoy. Si no le damos valor agregado a lo que hacemos, vamos a hacer una carga para el sistema y el sistema se está depurando. Les vuelvo a decir, me hago responsable por esta opinión, es personal. Gracias. Una pregunta en el chat, así vamos limpiando las preguntas que nos hacen los participantes. Dale. Un participante, ¿podrías aclararnos la diferencia entre receta digital y receta electrónica? Sí, claro. La receta digital tiene la firma digitalizada del médico legalmente. La electrónica es nada más que la fotito de la receta, digamos. Es el periodo que pasamos antes, durante la pandemia, digamos, llamémosle así. La electrónica es la que puede ser levantada o enviada por algún elemento electrónico. Las digitales son las que se hacen dentro de una plataforma y donde la firma está recertificada por un ente que establece que esa firma digital corresponde a esa persona que está manifestando la firma, digamos. La otra, como dice César, puede ser una foto, puede ser un mail. Eso es lo que se llama electrónica. La digital es con la firma digitalizada. Es electrónica, en realidad es el nombre que le pusimos cuando nos empezaron a mandar fotos de recetas en papel. Como no eran papel, le dijimos que eran electrónicas, pero en realidad no era mucho más allá de las que recibíamos
por WhatsApp o por cualquier medio, era una foto o algo de la receta. La digital tiene la firma digital como... Siga, don, evacuando preguntas. No, ¿Hay algo en más? mi caso no tengo más. No sé si alguien quiere seguir haciendo preguntas, consultas. Lo que Perdón, sí, buenas tardes. sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi Buenas nombre es tardes. María García. Estamos acá con los colegas del Departamento de Farmacia de la provincia de Mendoza y solo queríamos aclarar que la foto de la receta no es una receta electrónica, es simplemente una foto de receta. La receta electrónica es una receta que tiene una firma electrónica. La firma electrónica o la firma digital van a darle carácter de electrónico o digital a la receta, pero la foto de la receta es algo que estuvo vigente durante la época de pandemia por la resolución 626 y que perdió vigencia a partir del año 2023. Sí, Entonces, tal cual. la foto de receta como tal no significa un documento válido para la dispensa, No, solo es. hablamos de lo mismo, Mariel. Sí, sí, lo que nosotros lo llamamos en la jerga una receta electrónica cuando salió eso porque no había más papel. Pero en Claro. realidad no existe, es un nombre ficticio. La receta digital tiene que tener una firma digital, si no... Y está en Está una bien, plataforma. Y la electrónica. la firma digital conceptualmente tiene una medida de seguridad y la firma electrónica Claro, tiene. exacto. Pero a veces cuando nos referimos a la foto de una receta como una receta digital, No, puede, no. puede Para darse a confusión, sí. confusión entre Está los muy bien la colegas. aclaración. Y entonces me pareció interesante, nos pareció interesante hacer la aclaración, solo Sí, eso. Muchas perfecto, gracias. perfecto. No, muy bien, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hola, Carolina. ¿Cómo les va, César, Carlos? ¿cómo le Un problema que tenemos actualmente en Córdoba es que cada obra social elige una plataforma para sus recetas electrónicas. Claro, es lo que... el dibujito que Entonces, pusimos. como bien dijeron, los medios de comunicación dicen que ahora las recetas electrónicas son válidas, pero todavía las obras sociales nos imponen un sistema de plataforma. Eso me imagino que cuando se homologue todo será más fácil, ¿no es cierto? No sé, No lo sabemos. no me animaría. A ver, tengo entendido que las recetas de Soy Medical salen de la plataforma que Soy Medical dice que sale. No hay otro. Claro, y así Y con bueno, distintas obras y bueno, sociales. y Y acá en Córdoba, claro, vos se le vas a tener que decir a tu soft de farmacia, si estás habilitada, o sea, tenés convenio con Soy Medical, que homologue para poder ir a buscar las recetas al reservorio de Soy Medical de la misma manera que lo hace con PAMI. Es el dibujito que mostramos a lo último. Por eso también esto de que no era Pharmatouch, o sea, el prescriptor está íntimamente ligado a donde se guardan las recetas, porque tiene una manera de guardar con una codificación, con todo lo que ustedes y todos los elementos de seguridad que pide el ministerio. El software de farmacia va a tener que invocar esa receta para poder bajarla. Para poder bajarla tiene que saber dónde está. Que cada uno elija qué no está en nuestro poder, digamos, de la misma manera que si Medellín eligió el suyo, la Obra Social de Córdoba puede elegir el suyo, la OS del suyo y así. sí, Lo que nos preocupa como farmacia es que podamos bajarlo de cualquier lado. Es más, nuestra inquietud a lo primero estaba referido un poco a lo que decía Carlos, que bueno, ahora se tuvo que salir, pero lo que decía Carlos Larche con respecto a la universalidad. Te imaginás que es una vuelta de tuerca impresionante si cualquier farmacia podía atender cualquier convenio. Estamos salteando un montón de cosas. No vayamos más allá porque ya bastante problema tenemos con lo que hay hoy, digamos. sí, correcto. Gracias, Carlos. Gracias, César. Seguramente lo tendremos que seguir. Es muy importante y la opinión de todos y los pareceres y la problemática, porque como bien se lo explicaba Carlos con las distintas resoluciones y reglamentaciones, hay un sinnúmero de cosas
que están afectando el futuro de la farmacia y que nos va a cambiar, querramos o no, la manera de trabajar, y me parece importante que es el momento de que consensuemos estrategias y posturas como para poder llevar a cabo. Y lo que sí sugiero es que no sean, porque esto en realidad a lo que hace a la receta digital y a la entrega de medicamentos a domicilio, bueno, y todo eso que vimos, se va a tratar provincia por provincia. Lo que tratemos, me parece a mí, es que de dar propuestas superadoras. Ya el comercio por internet, el comercio electrónico, no lo podemos impedir diciendo que un medicamento y qué sé yo, si hay, ¿sí? Pongamos todas las salvaguardas que tiene que tener, pero yo siempre hago este ejemplo, no sé si es válido o no, lo pongo a consideración. Si hoy en día los médicos operan a distancia a través de un robot, si hay telemedicina, ¿cómo no va a haber telefarmacia? O sea, si seguimos pensando que nuestro cliente es solo el que entra a nuestra farmacia, estamos complicados. Tendremos que ir para donde va la sociedad y ver de qué manera le podemos dar las herramientas a la farmacia para que en este mundo nuevo, llamémosle, que no es tan nuevo, porque yo le preguntaría, hay un montón de cosas que nosotros mismos estamos comprando por internet. Sí, sí o sí. Entonces, me parece que lo superador y el desafío de esto es ponernos en conjunto a ver de qué manera podemos ofrecer soluciones sin tratar de decir, no, esto no porque la farmacia, no porque la farmacia. Por lo que he escuchado y he visto, se necesitan propuestas innovadoras. Por eso sería bienvenido que en futuros encuentros o lo que sea a través de la Cámara podamos tener iniciativas de ese tipo. No sé si querés algo más, Aldo. Yo Parece que no, por supuesto, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, si no, bueno, vamos cerrando la charla. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, César. Sí. ¿Sí? ¿Alguien habló? Yo, María Eugenia. Sí, Eugenia. Sí, mira, dentro de los 180 días que han dado, lo que sería importante que fuera todo después digitalmente, porque realmente la farmacia tiene mucho trabajo. Bueno, eso sería importante que se fuera a ir yendo el trabajo un poco, fuera un poco más aliviado para la farmacia, por el pega de troqueles, el tiempo que una persona con PAMI puede estar 1 hora y media dentro de la farmacia y eso realmente es engorroso. A mí me parece que dentro de estos 180 días es lo que más habría que acelerar, es darle menos trabajo a la farmacia y que sea mucho más fácil después el cobro y todo lo que sea para ir nosotros más bien informando, que eso es lo que a mí más me preocupa, que la farmacia se vayan informando de todo. Así que bueno, esa es la gran duda que tengo y lo que más necesito explicarle a mi farmacia. Perfecto. Bueno, César, te agradecemos, Carlos. No, y agradecer a la Cámara de Mendoza por la inquietud y bueno, la amplia convocatoria que ha tenido. Yo he visto en los participantes, hemos llegado a 80 y algo de participantes, la verdad, impresionante. Bueno, muchas gracias a todos, César, Carlos, muchas gracias por la charla y a todos los que han participado. Así que bueno, en otra oportunidad nos volveremos a juntar y sacando las dudas y aprendiendo sobre Seguro. Seguro Que sí. Bueno, abrazo para todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Chao, chao.